Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano en Cristo, hermana en Cristo. Los saludo con ósculo santo, con ósculo de amor. A todos vosotros, oidores de la palabra de Dios, de profecía, visiones, revelaciones. Y les vengo a hablar estas palabras que mi Espíritu Santo me ha revelado y me ha dado. Primeramente, les quiero hablar aquí de la revelación que me ha dado mi Espíritu Santo, y después les voy a hablar ya de esto. Revelación de mi Espíritu Santo, que mi Señor Jesucristo nunca tomó vino con mosto ni mosto, sino el fruto de la vid. Jesús tomó jugo de uvas, sin alcohol ni mosto, y dejó la profecía que no la volvería a comer la Santa Cena ni tomar vino de uva hasta que, sino con todos nosotros o vosotros en la boda del Cordero, en la casa de su Padre, en el reino de los cielos, el Dios de los cielos. Hermanos míos, mi Espíritu Santo cada vez me revela a mi Dios que su Hijo Jesucristo, su unigénito, no se podía contaminar con nada de la tierra. Escuchen bien. Vamos a decir efata y que se abran vuestros oídos. ¿Por qué? Porque dice mi Espíritu Santo que si Dios habló que los borrachos no entran al reino de los cielos, su Hijo no podía tomar alcohol en la tierra, porque su Hijo es santo, 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 y un santo nunca podría tomar alcohol en la tierra. Por eso mismo a los nazarios les ponía que no tomaran ni se contaminaran con alcohol, ni con sidra, ni con mosto, mientras fueran nazareos. Y su Hijo fue nazario para siempre, nazareo, y su Hijo es el pan de vida para siempre, y es el santo, santo, santo. Era porque estaba ahí, y es, sigue siendo, porque está aquí conmigo y a la diestra del Padre, y sigue siendo el santo, santo, santo de Israel. El Cordero de Dios que no tuvo pecado, no tiene pecado y no los tendrá. El Cordero de Dios que es nuestra Pascua, que fue sacrificado en el día de la Pascua para nosotros. Después de esa gran cena, fue sacrificado Él. Por eso es que ellos comieron esa Pascua, porque Él les hablaba a ellos también. Y les hablaba en parábolas a sus discípulos que el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado en vituperio, en muerte y crucificado, mas aquellos no le entendían hasta después que habían ocurrido todas las cosas. Hermano mío, dice el Espíritu Santo que hay gente que se está basando que mi Señor Jesucristo tomó alcohol. Mi Señor Jesucristo no ha tomado alcohol, porque a mí quien lo revela es mi Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso. Mi Dios me reveló, mi Hijo no puede contaminarse, no pudo contaminarse con nada de la tierra. Mi Hijo no fue a poner la mirada en cosas de la tierra. Mi Hijo fue a predicar mi palabra y a obedecerme a mí. Y nosotros como hijos de Dios, de mi Señor Jesucristo, y teniendo un Espíritu Santo, tenemos que obedecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tampoco como cristianos contaminarnos con el alcohol, porque dice su palabra de la Biblia, y lo dejó hecho. Y no solo los borrachos, que los borrachos no entran al reino de los cielos. Y no solo los borrachos, los fornicarios, los agureros, los idólatras, los adivinos, los hechiceros, los mentirosos, los fornicarios, los afeminados, los que se echan camarones, las prostitutas, las lesbianas y todo eso que hace iniquidad, no tienen entrada al reino de los cielos. No solo los borrachos, hermano mío. Por eso dice mi Dios, mi Hijo no pudo ser borracho, porque yo profeticé esa palabra, que los borrachos no entran al reino de los cielos. Él no podía ser un borracho, porque él no podía tomar alcohol. Pero los borrachos, pero estos borrachos y todo lo que ha hablado mi Padre amado, prostitutas, drogadictos, borrachos, homosexuales, lesbianas, pandilleros, después que se arrepienten, sí pueden entrar al reino de los cielos. Porque miren, yo me arrepentí, ahora tengo entrada al reino de los cielos. Por eso mi Dios les quiere hablar.
Porque mucha gente confunde que mi Dios, que mi Nazareno tomó vino. Mi Nazareno no tomó vino, tomó jugo de la vid, que ellos le llamaban vino. Vino, jugo de la vid, sin alcohol, sin mosto, sin sidra, ni sidra. Escuchen bien. Esta palabra me la reveló el Espíritu Santo, mi Dios. Me reveló mi Espíritu Santo. Tu Nazareno no se pudo contaminar con nada del mundo, porque es el Hijo y Santo de Dios. La gente piensa que porque mi Señor hizo el primer milagro, convirtiendo el agua en vino, Él se emborrachó. Él no se emborrachó, dice el Espíritu Santo. Él convirtió esas tinajas de agua en vino para aquellos que estaban alegrando su corazón. Mi Señor Jesucristo no tenía necesidad de alegrarse en su corazón. Mi Señor está como Él quiere. Él siempre está alegre y Él puede estar alegre de cualquier manera. Y nosotros como cristianos debemos de estar alegres, nunca con alcohol, sino con la palabra de Dios, y viviendo para Cristo. Ya esa es alegría y el gozo que Dios nos dio. El mundo no lo puede quitar, y como no lo dio, no nos puede quitar ese gozo. Pero el mundo se goza en la borrachera, en el alcohol, en la lascivia, en la maldad, en las prostituciones y en la idolatría. Pero nosotros no, hermanos míos. Porque tenemos que seguir el ejemplo de mi Señor Jesucristo como buenos cristianos. Allá aquel que esté emborrachándose y que diga, Cristo tomó alcohol. Por eso me revela mi Espíritu Santo. Nadie puede llamar a mi Señor, Señor, si no es por el Espíritu. Por eso solo nosotros los que tenemos el Espíritu Santo le podemos llamar mi Señor. Pero la gente que no se ha convertido y la gente que no ha sabido de Cristo no le puede llamar Señor. Y esta palabra es verdadera, verídica. Aleluya, bendito Dios de la gloria. A Dios sea la gloria. Y le voy aquí a comprobar con hechos que mi Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Y que mi Señor Jesucristo es nuestro día de reposo. Por eso nosotros no guardamos días de reposo. Porque hay muchas falsas doctrinas que guardan ese día de reposo. Hay puros mentirosos, dice el Espíritu Santo, que guardan ese día de reposo. El reposo soy yo, dice mi Señor Jesucristo. Yo morí por vosotros. No hay que guardar reposo. Yo abrogué la ley, pero no de los profetas. Abrogué la ley del día de reposo, pero no de los mandamientos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y lo voy a invitar al libro de Primera de Corintios, el primer libro de los Corintios, capítulo 5, verso 7. Y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice la palabra de la Biblia: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Escuchen bien. Todo aquel que venga a Cristo se tiene que despojar de la vieja levadura. ¿Qué es eso? De las maldades y de las cosas que traían del mundo. Porque tenemos que tener nueva levadura, que es la levadura de Cristo. Levadura sin malicia. El pan, comer ese pan sin levadura. El pan de vida. Un pan limpio, un pan sano, purificado, que es Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, precioso divino de Dios. Escuchen bien, hermanos míos. Escuchen bien. Por eso, mi Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Él fue y lo es. Por eso es que cuando nosotros tomamos esa Santa Cena en la iglesia, estamos honrando al Mesías, a mi Nazareno, anunciando su muerte y su segunda venida. Y dice la palabra de la Biblia: ay de aquel que esté comiendo este pan inmundamente, juicio eterno se carrea para sí. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Que los que no están santificados y los que están en pecado no deben de comer de la Santa Cena, no deben de tomar del vino de la vid, no deben.
Deben de santificarse y ponerse a cuenta con Dios y pedirle perdón a Dios y limpiarse de esa levadura de malicia, la levadura de maldad. Porque dice el Espíritu Santo que hay muchas iglesias que están llenas de la levadura de malicia. No se han despojado del viejo hombre. No han conocido a mi Señor Jesucristo. Y no se han puesto y no han cambiado al nuevo hombre. La palabra de la Biblia es linda, pero la palabra de la Biblia es dura porque Dios exhorta. Mi Nazareno exhorta, mi Espíritu Santo exhorta por mi boca al sucio que esté haciendo pecado en la iglesia y comiendo la Santa Cena con inmundicia. A Dios sea la gloria. Ya les demostré con hechos. Yo les demuestro con hechos de la Biblia, porque es Dios, mi Nazareno y mi Espíritu Santo que me revelan la palabra y lo hablan por mi boca. Y ahora lo voy a invitar al libro de San Mateo, capítulo 26, del verso 17 al verso 28, pero en este caso solo les voy a dar verso 26, 27, 28 y 29, para darles lo que mi Dios habla. Y les vuelve a hablar mi Dios, que no se confundan que porque mi hijo, dice Dios, convirtió aquellas tinajas de agua en vino, él no tomó vino. Él lo convirtió para el pueblo, para la gente que se estaba gozando, pero no para él. Porque estaban ahí ellos celebrando y celebraban ahí. Que si no me equivoco, eran las bodas de Caná de Galilea. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Y a Dios sea la gloria. Capítulo 26, libro de San Mateo, verso 26, 27, 28, 29. Y la palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Acuérdense que siempre el amén es la confirmación, es un sí en Dios. Y Él me confirma la palabra y Él siempre me confirma la palabra, siempre, siempre, siempre. Las palabras que Dios le está hablando por mi boca, mi Nazareno y mi Espíritu Santo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Porque de esto también les quiero volver a hablar. Que cuando Él partió el pan, le dijo, comed este pan que es mi cuerpo. Tomad este vino que es mi sangre, que por vosotros se va a derramar, porque me van a dar muerte. Él les quería decir a ellos, me van a dar muerte. Mas ellos no lo estaban entendiendo. Aleluya. Él les estaba advirtiendo que le venía la muerte a Él. Padre eterno, gracias Espíritu Santo. Por eso Él les estaba diciendo, cómanme, porque soy el pan de vida, y tomen de mi sangre, porque por vosotros se va a derramar hoy. Este es el último día que yo puedo comer esta cena con ustedes, porque más nunca la volveré a comer y nunca volveré a tomar el jugo de la vid. Porque lo comeré hasta que esté en la casa de mi Padre con vosotros en aquella boda del Cordero de Dios. El que quitó los pecados del mundo y los quita a los que van viniendo a los caminos de Dios. Aleluya, la gloria sea para Dios. Siento la presencia de mi Nazareno precioso. Aleluya, bendito Dios de la gloria. A Dios sea la gloria. Y sépanse, hermanos míos, que mi Dios ya empezó a hacer los milagros y las maravillas. Aleluya. Por eso Él va a ir a avergonzar a mucha gente que no ha creído en Él, dice. Aún de la familia, aún de las iglesias, aún del mundo. Dice mi Señor Jesucristo, el que no cree en mí, aleluya, mirando las maravillas
nunca va a creer, dice. Van a ser tan incrédulos, dice, y no se van a arrepentir nunca. Van a ser tan incrédulos como aquellos fariseos y judíos que me pedían señales, pero señales no se les fue dada, sino la señal de Jonás, que iban a estar en el vientre del pez 3 días y 3 noches en oscuridad, en tinieblas, para que se arrepintieran de toda su maldad, de todos sus pecados, de todas sus iniquidades, y creyeran que Él es el pan de vida. Pan de vida que descendió del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Le dio de la copa a todos, porque les estaba diciendo: tomad mi sangre, que por vosotros hoy va a ser derramada. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Gloria a Dios. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Esta vino que están tomando es mi sangre, que hoy va a ser derramada para remisión de muchos, para redención de los pecados. Porque todo el que viene a Él, Él quita los pecados. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Aleluya, a Dios sea la gloria. El Espíritu Santo, aleluya, bendito Dios de la gloria, quiere hacer las maravillas que mi Señor Jesucristo, Padre amado, bendito Dios de la gloria. Aleluya, Padre amado. Y como dijo el profeta Jeremías, voy a decir yo: no obstante, he aquí, en mis venas y en mi corazón hay un fuego ardiente, aleluya. Aunque yo no quisiera predicar esta palabra, aleluya, bendito Dios de la gloria, mi Señor me va a llevar así: sí, vas a predicar mi palabra, porque te he puesto un fuego en tu corazón y un fuego en tu sangre para llevar mi palabra a las naciones, porque eres embajador de mis naciones, eres profeta de naciones. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y allá me va a llevar Él a hacer sanidades y milagros. Aleluya. Porque mucha gente, dice el Espíritu Santo, están esperando sanidades de cáncer, de enfermedades VIH, transmisiones sexuales, hepatitis, cáncer de próstata, de hígado, cáncer de ovario, de mama, de estómago, de colon. Aleluya. Cáncer de pulmones de la gente que fuma. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Enfermedades mentales, expulsando demonios, dice el Espíritu Santo. Aleluya, Padre amado. Dios es poderoso. Y me mostró también una visión donde, hermosa, estas vienen siendo para Honduras, porque así como está de inicuo el país de Honduras, dice el Espíritu Santo, también voy a derramar de mi Espíritu Santo, y van a conocer de mi Espíritu Santo mucha gente incircuncisa, mucha gente que ahorita está muerta en delitos y pecados, dice el Espíritu Santo. Mi evangelio va a ser predicado y va a caer la gloria de Dios por todas las naciones, con poder y gloria. Aleluya. Porque Él va a mandar a este mensajero de su palabra, a este embajador de su palabra. Aleluya. Y a Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto. Esta profecía preciosa, divina de mi Señor Jesucristo se cumplió, de la vid, hasta el día que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y esta profecía se ha cumplido. Aleluya. Él les dijo: no volveré
a tomar de este jugo de la vid y no volveré a comer de esa Pascua. Porque yo soy la Pascua de vosotros, dice mi Espíritu Santo. Yo di mi cuerpo y lo puse en servidumbre para vosotros, para que vosotros comieran de esta Pascua, que es mi carne, y tomaran de mi sangre, que es mi vino, que por vosotros se derramó en aquella cruz del madero. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Para redención de nuestros pecados. Por eso se rasgó el manto, el velo, para que pudiéramos entrar en los misterios del Señor y nos diera toda esa sabiduría que hoy nos está dando a nosotros. Por eso anheláis los dones, anheláis los dones, hermanos, y pedís el don de sabiduría. Porque con ese don es que vamos a predicar sin ver la Biblia cuando nos las quiten, dice el Espíritu Santo, precioso, divino de Dios. Y no le agrada a mi nazareno que la gente esté predicando con teléfonos, con computadora, porque aún tenemos nuestra Biblia preciosa, divina de Dios. Cuando nosotros tenemos esta Biblia, hay que predicar con esta santa Biblia, hay que guardar ese respeto ahorita que tenemos la Biblia. Guardar este respeto para Dios. Yo lo guardo hoy y siempre y mañana por los siglos de los siglos. Y no ando predicando con teléfono ni con computadora. No lo necesito mientras tenga la Biblia, la Santa Biblia de Dios. Por eso es que no creas que cuando Dios te dé dones también vas a quedarte ahí durmiendo. Vas a decir, me dio los dones, me voy a quedar durmiendo porque Él va a hablar por mi boca. Sí, pero tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte todos los días de tu vida. Porque así como me quebrantó a mí como vasija de alfarero, te va a quebrantar a ti, que vas a venir a los caminos de Dios. Te va a pasar por fuego. Te va a pasar y te va a fundir como funde el oro y la plata. Te va a quemar. Te va a quemar mucho. Te va a pasar por desiertos, por piedras calientes, por espinas, por arena caliente, por charcos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Anhelen los dones. Pero ¿saben también qué le podemos pedir a Dios? El don de continencia. Porque dice la palabra de la Biblia que nosotros como varones y vosotras como mujeres también, porque si nosotros no tenemos una pareja y dice él, si le pedimos ese don de continencia, Dios no lo da, porque Dios me lo ha regalado a mí como se lo regaló al apóstol Pablo. Porque muchos no saben que hay que pedir ese don de continencia cuando nosotros somos solteros en los caminos de Dios. Porque Dios no quiere que las personas anden en masturbaciones, ni varón ni mujeres. Porque dice la palabra de la Biblia que es mejor casarse que estarse quemando. Así que si eres mujer y te estás quemando, búscate un esposo para casarte. Y si tú eres hombre y te estás quemando, en vez de ser pecado, búscate una mujer y pídele a Dios discernimiento que te dé un hombre y a la mujer y al hombre una mujer para que se casen. Porque así me lo revela Dios. Si no pueden pedirle ese don de continencia y si no se pueden contener para no pecar, cásense. Así dice la palabra de la Biblia. Y así me lo revela mi Espíritu Santo. Porque es que yo estoy guardando mi santidad, porque Él me ayuda y me ha ayudado con ese don de continencia, y lo habla para que muchos lo pidan, porque hay mucha gente, dice el Espíritu Santo, que se avergüenza, pero no, yo no, porque habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y las palabras que están en la Biblia, yo las voy a hablar, y las palabras que habla el Espíritu Santo. Hay mucha gente, dice el Espíritu Santo, que se avergüenzan hasta de llamar al ano, a la parte privada de uno, cuando vamos al baño, ano se le llama, y pene se le llama, y vagina se le llama.
Porque hay mucha gente que no quiere hablar esto por vergüenza. Somos humanos y lo tenemos, dice el Espíritu Santo. Tenemos cabeza, tenemos nariz, tenemos ojos. Y tenemos las partes del cuerpo privadas que Dios nos ha dado. Pero hay que llamar al pan pan y al vino vino, dice Dios. Por eso es que mi Espíritu Santo siempre me revela, suelta la palabra como yo te la doy. Hay gente, dice el Espíritu Santo, que tiene miedo hasta decir prostituta en la iglesia. Hay gente que tiene miedo hasta decir estéril. Hay que decir y soltar la palabra como está y no disfrazar la palabra. Al menos a mí eso es lo que me ha mandado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablando la verdad y no mentira. Hermanos míos, cuando Dios suelte una palabra por su boca, suéltela. Que Dios no va a soltar una maldad, Dios va a soltar lo que habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor dice que viene sanando enfermedades de transmisiones sexuales. Hay que hablarlo y hay que hablar lo que el Dios habla. Porque dice mi Padre amado que que el mundo está como Sodoma y Gomorra. Nosotros no lo miramos porque la gente está muerta en delitos y pecados. Hay mucha gente que están allá en los burdeles, dice el Espíritu Santo. Y que si esas prostitutas un día le piden perdón a Dios y se acercan a los caminos de Dios, claro que mi Dios la va a limpiar y mi Dios la va a hacer que se santifiquen y mi Dios la va a purificar. Y mi Dios por su sangre ha muerto, por su sangre ha derramado su sangre para que nosotros, todos los que andábamos muertos en delito y pecado y vinimos a los caminos de Él, nos limpió. Y aquellas personas que andan muertas en delito y pecado, borrachos, prostitutas, drogadictos, homosexuales vestidos de mujer, lesbianas vestidas de hombre, borrachos, drogadictos y todas esas personas que andan matando y haciendo cosas, secuestrando, violando, torturando, haciendo inmundicia, terrorismo y vienen a los caminos de Dios, claro que van a ser perdonados, dice mi Espíritu Santo. Porque esto es lo que Dios quiere, que hablemos lo que habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo lo suelto por mi boca, porque cuenta le voy a dar a Dios. Hermanos míos, sépanse que yo sigo orando por vosotros y sigo orando por personas que me han pedido peticiones y hemos pedido peticiones, sigo orando por eso, por las peticiones de mis hermanos, aleluya, bendito Dios de la gloria, sigo orando por la niña de los ojos de mi Señor Jesucristo, por Israel, por la paz de Jerusalén, por las naciones y por todo lo que Dios ya está empezando a limpiar para que se vaya a predicar su evangelio por todas las naciones. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Nosotros hay que cubrirnos todos los días con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y que la sangre de Cristo los cubra a todos vosotros. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y yo le doy la gloria a mi Dios Todopoderoso, a mi Nazareno, a mi Espíritu Santo. Y mi Dios es el que se sigue glorificando y sigue hablando por mi boca. Y es el que viene haciendo todo y está haciendo todas las maravillas. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Amén, amén y amén.